Le digo que desde que empecé a escuchar aquí me empezó a doler. Aquí, mira. Chavos, ¿cómo están? Buenos días. Vean nada más dónde estamos. En realidad estamos aquí ocasionados. Bueno, se llama así. ¿Cuánto tardamos para venir aquí otra vez? Año y medio. Un año y medio para... Un año y medio saboreándonos desde que nos decíamos, ¿te acuerdas de los taquitos esos, los ahogados, los dorados? Un año y medio para volver a venir aquí. No, no manches. Eso no es de dioses. Esto está bien bueno. Tres dorados y uno ahogado, por favor. Están riquísimos, están riquísimos. Felicidades, Sí, tenemos que volver aquí miles de veces. Gracias. Sale, gracias. No, chavos, neta que tienen que venir aquí. Vean nada más eso. Ay, Dios mío. Me voy a llevar 10 encapsulados, yo creo. Ay, pero vean, ya nada más me dejan aquí, ya. Se van, me dejan y ya. Yo acá admirando la belleza de los tacos. Chavos, y vean, llegamos aquí y esa muchacha va a hacer una salsa. Le digo, oye, ¿por qué estás picando cebolla o así? Se supone que ¿qué íbamos a hacer el día de hoy, baby? Una poderosísima carne asada. Estilo jalisciense. Sí. Ahorita traemos la barbacoa hasta acá, parece. Estamos esperando así de que se nos baje poquito. Pero vean, aquí nos tratan bien, pero bien mal. Vean nada más. Ay, no, Dios que hasta postre nos trajeron. Sí. Estas son unas jericayas, ¿o cómo? Jericayas. Ah, jericayas. ¿Y cómo están hechas? Ah, tú tienes una receta de las jericayas, ¿verdad? Sí. Esa muchacha tiene una receta de las jericayas. Por si ustedes quieren pasar a verla, ahí está. Se supone que una jericaya tiene que ser así como término frío o templado o como. Sí, pueden comerla tibia o fría, o sea, es ya el gusto de la persona, ¿no? Obviamente no recién salida del horno, que hay quienes se la comen así, pero pues si les da diarrea ya no es mi culpa. Vean, la baby no puede esperar a que la pruebe yo primero, no sé, yo soy catadora. ¿No? ¿Quieres probarla? Que quede asentado que yo no había probado esto, chavos. Hemos venido como... ¿Cuántas veces hemos venido a Guadalajara? ¿Como 4 o 3? 3 veces, ¿verdad? Y nunca habíamos probado esto. Vamos a ver qué tal. Es como una especie de gelatina, flan, no sé. Pero no es lo mismo. Se ve esa consistencia. Chavos, vean nada más esto. Esto es un asador así muy, pero muy profesional. En realidad es algo como muy extraño para nosotros porque tiene así como este segundo piso del periférico. Algo para hacer así quesadillas o tripitas o así. Y luego el Juan trajo eso, vean. Es camote. Pero camote como el que hacen con miel y así. Según yo es diferente. Este lo conozcan como camote del cerro. Nosotros tenemos de la ciudad, ¿no? Camote de la ciudad. Hacen con miel. Ese es el que hacen con No, miel. pero es chile, ¿verdad? Sí, Pero salsa es botella. Valentina. ¿Ah, sí? Sí, es Sí, le salsa echaron, botella. yo quería que le echaran de polvito. Ya. Mira, No, pruébalo. no quiero, no. Muchas gracias. Pruébalo No, muchas gracias. No. Es como si no. combinaras papa con jícama. Sí, Ándale, así, papa con pruébalo. crema. Ay, no tengo ganas, amor. Estoy bien Pruébalo lleno. un poquito. Ay, no digo, ven porque tienes hambre. No, Pruébalo es que en un poquito, realidad dale una no. mordidita. Es que no tiene canela. Nada. Ven. Y pues vean, en este momento, Aquí me las traje. unos expertos ya como nosotros de Monterrey, de todo el mundo. Nada. Ándale, sí. Ya saben, su servilletita. Aquí, servitoalla Se y escucha así como su servilleta. Sabe prender muy su bien. servilleta acá. Todo habilidades para apilar carbones. Sí, esa es la clave. Esa la construí yo. Dotes de arquitectura en carbón. Pero vean nada más ahí, pues ya saben, le echan el aceite a la servilletita y esa va ahí mero. Directo a derrumbarla. Directo a derrumbar la casita y sin escalas. Cerillito, que sea de flama, ¿eh? Si no es de esta marca, quizás no funcione. No es cierto. Una puntita, otra puntita, otra puntita y el toque de echar el cerillo. ¡Pum! Eso. Y ya, es todo.
esperamos unas 3 horas y ya. Venimos mañana y ya a ver si ya está. Sí. Y vean acá la carne, nada más le echan Mira. así la carne. Con así. sabor, con sazón. Pero vean, ¿qué le Si no ponen? bailan no queda sabrosa. Porque si no le pones sazón, pues no. ¿Qué, No va a quedar esto ¿qué le bueno. echas? ¿Orégano y sal? No, es sal y sal con ajo y pimienta. Pero jalisciense, ¿verdad? Sí, porque si no, pues no sabe igual. Sí. Y vean acá la chava, pues ya se echó acá toda la vueltita y todo. Pero se echó acá 2-3 salsas, 2-3 kilos de salsa. Por si quieren salsa, contrátenla. Ah, no. Miren nomás y que se vea que hay aguacate. Aguacate. Que se vea Todo que hay llevado. dinero. Guacamolito. No, hombre, aquí puro rico aquí. Hasta floreros de cebolla. Faltaba la decoración puesta. Y pues esto comienza así, chavos. Vean nada más. Eso, chilitos güeros, ya saben, hechos por aquella muchacha que está allá. Pero, ay, Dios mío. Esto se antoja tanto. Pero vean nada más con qué lo voy a acompañar. ¿Qué tal? Esto está muy padre. Es de a litro, 1.05 litros. Pero apenas para todo esto. Chavos, lo mejor de la carne asada es esto, vean. O sea que ya otra vez instruimos a alguien de que no eche la carne cuando está así las flamas y así. Vean, ya hasta se compró así sus tenazas gigantes y todo. Oye, pero las nosotros y el pedacito de carne. Así de, no, es que con esas no me quemo y así. Pero vean, hasta luego pregunta así de, oye, esta ya está. Ay. Y ya sabe que ya está, pero dice, esta ya está. Mira, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que Leti me criticó tanto por haber comprado esas tenazas. Y ahorita también que las está aprovechando. ¿Qué tal? No puedo manejarlas, mi amor. Ah, pero eso no es porque no pueda. Y luego si tienen esto de acompañante, no hombre, la carne queda de lujo. Vean, ya está haciendo volcanes y todo. Ahí se ven los volcanes, vean. Y es como el Popocatépetl, pero así en modo jalisciense. Chavos, vean nada más esto. Ay, Dios mío. Ya saben que así me gusta un poquillo quemadillo. Pero vean, le vamos a echar un poquito de frijolinskis. Le vamos a echar un poquito de salsita de la que hizo esta muchacha. Y listo. Esto es todo lo que necesitamos para ser felices. Ah, no. Y vean nada más eso, chavos. Quesito, tortilla, carnita, choricito. Y luego Salsita de Leti. esa muchacha hace una salsa, esa que está ahí, chavos, vean esa. Lo bueno fue que alcancé a ver cómo la hizo. Ya le robamos el tip. Anotando por abajo así de- Pero no manches, está bien buena, Es el éxito de esta reunión. en realidad, esa La salsa. salsa. A uno del New Mix, la salsa esa. Aquí. La rosca de Reyes. Vamos a partir, ¿la verdad, Naye? Chavos, en este momento estamos a 5 de enero y sí, efectivamente, estamos partiendo la rosca de Reyes aquí en Jalisco. Muy bien, No sé por aquí. qué se parte antes y es el día 6. Pero vean. Tradiciones, en cada estado es diferente. Pero bueno, aquí la parte el 5 de enero. Sí, ya la parte a la mitad, ya es que ya. Si se asoma el niño ya es de él. Híjole. Ahora, le ¿qué van a- lado? Que lo descubre. ¿Qué lado? A ver, vamos a ver. Come los tamales. Ah, mira, trae Está adentro en medio, también. está en medio. Ya le tocó. ¿Dónde? No se lo veía. Isma, te tocan los tamales, Pues yo no cocino. Pero tu mamá sí. Pero tu mamá sí. Naye, llora porque te tocan los tamales también. ¿También te salió? Este es un tamal, este signo de los tamales, mira. ¿Tú también? Nomás el león, hija. Bueno, muchas gracias por habernos siempre, No, pues, como ¿de qué? siempre. Sí, muchas Un placer, gracias a ustedes. un placer. Gracias a ustedes, de verdad. A ver cuándo nos volvemos a ver otra Cuando vez. quieran, ya saben que aquí tienen su casa, de verdad. Gracias. Adiós, Isma.
Sí. Jalisco. Sí. Adiós. Nos vemos, Que les vaya muy bien. Gracias. Chavos, y así es como termina esta historia. Una aventura más. Una aventura más. En la historia de Chavos Vlogs. La verdad es que desde que el día que nos fuimos desde la casa hasta este momento, las 9:58 de la noche que perdimos un camión, nos íbamos a ir a las 9:40 y vean, son las 9:58, ya no lo alcanzamos por cuestiones del destino, no nos tocaba este camión. Pero de verdad desde que nos fuimos hasta ahorita, todas las experiencias que hemos tenido han sido increíbles. Cada una de ellas, todas, neta, les agradecemos un montón a Eder, a Brini, a Kike, a toda su familia, a la familia de Brini, al Richie, a Elvia, a todas las personas que intervinieron, a Leti, a Juan, a todas las personas que intervinieron en esta gran aventura. La neta, no sabemos cómo pagarles todo el enriquecimiento que nos han dejado. La verdad es que está increíble. Sí, la verdad que somos personas muy afortunadas al tener amigos como ellos y al tener personas como ellos cerca de nosotros, porque la verdad que aprendimos mucho de cada uno de ellos y vivimos cosas increíbles, vivimos cosas muy padres. Como siempre venimos muy contentos del viaje y regresamos a la triste realidad. Súper cansados como siempre. Pero a la vez también estoy emocionada y ya quiero llegar para ver a mis bebés y abrazarlos y así. Ya nos hace mucha falta. Sí, ya nos hacen falta y sabemos que nosotros a ellos también. Así es de que muchas gracias por haber visto todos estos videos. La verdad es que lo hicimos con todo el amor del mundo. Muchas gracias y ya saben, namaste, nos queremos ver triunfar. Esperemos que les hayan gustado todos estos videos. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Y nuevamente muchas gracias a todos ustedes, Brini, Enrique, a su familia, a los Parlos. O sea, de verdad que el abrirnos las puertas de sus casas son para nosotros es algo increíble, pues algo que agradecemos bastante. Así que muchas gracias nuevamente. Eder, también muchísimas gracias porque eres una persona increíble y a partir de ahora también te consideramos un amigo. Muchas La gracias. próxima vez que vaya queremos más pastel. Muchas gracias, sí, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Ay, compañero, hola. ¿Quién extrañó? Esta cosita bella. Ay, qué bonita tripa. Hola. Mi gordito bello, mi gordito. Ay, se pone en posición de no me agarren.